Escuché el pasado de mi esposa y descubrí que tenía un amigos con derechos en secreto. Parte 1. Mi esposa y yo llevamos juntos 5 años. Nos conocimos en la universidad y desde el primer momento sentí que ella era la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Tenía una energía contagiosa, una forma de ver el mundo que me hacía sentir más vivo. Con el tiempo formamos una relación sólida basada en la confianza, o al menos eso pensaba. Todo empezó de manera inocente. Hace unos meses, mientras cenábamos con amigos, salió el tema de las relaciones pasadas. Fue una conversación ligera, entre bromas y risas, pero noté algo en su expresión cuando mencionaron a Miguel. Era una sonrisa un poco incómoda, casi como si quisiera cambiar de tema rápidamente. No le di importancia en ese momento, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Esa noche, mientras estábamos en la cama, mi mente no dejaba de regresar a ese nombre. Miguel. No era alguien que yo conociera. A lo largo de nuestra relación habíamos hablado de nuestras exparejas, de nuestras experiencias, pero nunca lo había mencionado. Algo en su reacción me hacía sentir que había más de lo que ella me contaba. Trato de no ser una persona celosa ni controladora, pero algo en mi interior no estaba en paz. Una semana después, decidí preguntarle sobre él, de manera casual. Le dije que me parecía curioso que no lo hubiera mencionado antes, considerando lo bien que sus amigos lo conocían. Su respuesta fue evasiva. Me dijo que simplemente era un viejo amigo, que no tenía importancia. Sin embargo, el tono en su voz no coincidía con sus palabras. Empecé a notar pequeños detalles que antes no me molestaban, pero que ahora parecían cobrar un significado diferente. Se reía nerviosamente cada vez que recibía mensajes en su teléfono y lo bloqueaba rápidamente. Algunas noches, cuando llegaba tarde del trabajo, decía que había salido con algunas amigas, pero las historias eran vagas, llenas de inconsistencias. Era como si su vida, de repente, estuviera llena de vacíos que antes no existían. Decidí no presionarla más, aunque la duda crecía cada día más en mi pecho. No quería ser esa persona que revisa el teléfono de su pareja o que desconfía sin motivo. Pero la verdad es que, a veces, el corazón sabe lo que la mente no quiere aceptar. El punto de quiebre llegó cuando, una noche, estábamos viendo una película en casa. Ella recibió una llamada y, aunque usualmente no atendía cuando estábamos juntos, esta vez lo hizo. Se levantó rápidamente del sofá y fue a la otra habitación. No pude evitar seguirla en silencio. Escuché parte de la conversación y lo que oí hizo que mi estómago se revolviera. No eran palabras comprometedoras, pero había una familiaridad, una cercanía que no podía ignorar. Cuando volvió a la sala, su sonrisa era forzada. Algo definitivamente no estaba bien. Después de esa noche, el nombre de Miguel se convirtió en una sombra en mi mente, una presencia constante que no podía ignorar. Comencé a preguntarme si realmente conocía a la mujer con la que me había casado. ¿Qué más estaba ocultando? ¿Estaba siendo paranoico o había algo más profundo escondido en su pasado? Escuché el pasado de mi esposa y descubrí que tenía un amigos con derechos en secreto. Parte 2. Unos días después, decidí que no podía seguir viviendo con esta incertidumbre. El solo hecho de pensar que ella pudiera estar ocultando algo me estaba consumiendo. Así que, en un momento de debilidad, hice lo que siempre prometí no hacer. Revisé su teléfono. No estoy orgulloso de lo que hice, pero la angustia y la necesidad de respuestas me empujaron a cruzar esa línea. Al principio, no encontré nada relevante. Mensajes con amigas, chats de trabajo, todo parecía normal. Pero luego, vi un nombre que me resultaba familiar. Miguel. Era una conversación de hacía unos meses, no muy extensa, pero lo suficiente para llamar mi atención. Lo que encontré ahí me dejó en shock. El tono de la conversación era amigable, sí, pero también había una confianza que sobrepasaba los límites de lo que yo consideraría una amistad normal. En uno de los mensajes, él mencionaba algo sobre aquellos días que pasaron juntos.
Al principio no entendía a qué se refería, pero cuanto más leía, más claro se volvía. Miguel no era solo un amigo, había sido algo más en su pasado, y aparentemente, algo que ella nunca me había contado. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. ¿Por qué me había ocultado esto? Siempre creí que nuestra relación era honesta, que no había secretos entre nosotros, pero esto lo cambiaba todo. Esperé hasta que llegó a casa esa noche. No podía seguir guardando esto dentro. Le pregunté directamente sobre Miguel, sin rodeos. Al principio, trató de restarle importancia, de desviar la conversación. Pero cuando le mencioné los mensajes, su rostro cambió. Lo que vino después fue una confesión que me rompió el alma. Miguel no solo había sido su amigo. Durante su etapa en la universidad, antes de que nos conociéramos, habían tenido una relación de amigos con derechos. Según ella, nunca fue algo serio, solo una fase, pero aún así lo mantuvo en secreto. Lo más doloroso no fue el hecho en sí, sino que nunca me lo había contado. Durante todo este tiempo, había convivido con ese pasado en silencio, mientras yo creía que nuestra relación era transparente. Intenté mantener la calma mientras ella explicaba. Me decía que no tenía sentido contármelo, porque no significaba nada ahora, que Miguel era parte de su pasado, pero para mí se sentía como una traición, no por lo que había hecho antes de conocerme, sino por no confiar en mí lo suficiente para ser honesta. Esa noche no pude dormir. Me sentía dividido entre el amor que sentía por ella y el dolor de saber que había algo en su vida que nunca compartió conmigo. Escuché el pasado de mi esposa y descubrí que tenía un amigos con derechos en secreto. Parte 3 y final. Esa mañana fue un torbellino de emociones para ambos. Mientras ella intentaba desesperadamente explicarse, yo me sumía en una lucha interna que parecía no tener fin. Sabía que tenía que mantener la calma, pero era difícil procesar todo lo que había pasado. No era solo el hecho de que tuviera un amigo con derechos en el pasado, sino la sensación de que nuestra relación había estado construida sobre una falta de honestidad. Me decía que Miguel no era importante, que lo había dejado en el pasado, pero no podía evitar pensar que si realmente era algo tan insignificante, ¿por qué no me lo había contado antes? Después de 5 años juntos, ¿no merecía saberlo? Quizá no era algo que quisiera oír, pero al menos habría tenido la oportunidad de procesarlo, de aceptarlo como parte de su historia. Finalmente, rompí el silencio. No se trata de lo que pasó con él, dije, intentando mantener mi voz firme. Se trata de que no confiaste en mí lo suficiente para contármelo. Creí que compartíamos todo, lo bueno y lo malo, pero ahora me doy cuenta de que hay partes de ti que no conozco, y eso es lo que me duele. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Se veía destrozada, pero también me sentía roto por dentro. Tenía miedo de que si te lo contaba, lo malinterpretarías, que pensarías que significaba algo más de lo que realmente fue. Nunca quise que nuestro presente se viera afectado por algo que ya no importa, pero ahora veo que cometí un error al ocultártelo. Su sinceridad me golpeó, pero aún así no podía ignorar el peso de lo que había descubierto. Había estado viviendo en una especie de burbuja, creyendo que todo entre nosotros era perfecto, cuando en realidad había partes de su vida que me había dejado fuera. Decidí alejarme por un tiempo para pensar. Necesitaba espacio para aclarar mi mente, para entender cómo me sentía realmente. No era una decisión fácil, pero no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Ella aceptó mi decisión con tristeza, sabiendo que forzar una reconciliación en ese momento solo empeoraría las cosas. Durante los días siguientes, pasé mucho tiempo solo, reflexionando sobre nuestra relación. Recordé todos los buenos momentos que habíamos compartido, los planes de futuro que habíamos hecho juntos. Era difícil imaginar mi vida sin ella, pero también me sentía traicionado por su falta de honestidad.
Hablar con amigos no fue de mucha ayuda. Algunos me decían que estaba exagerando, que todos tenemos un pasado y que no tenía sentido aferrarme a algo que había ocurrido antes de que estuviéramos juntos. Otros me apoyaban en mi decisión de tomarme un tiempo, diciéndome que era natural sentirme herido por el hecho de que ella me lo hubiera ocultado. Sin embargo, ninguna opinión externa podía resolver la confusión en mi cabeza. Finalmente, después de una semana de estar separados, decidí que necesitaba confrontarla nuevamente. No podía seguir viviendo en ese limbo indefinido. La amaba, pero también necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué sentía que no podía confiar plenamente en ella. Nos encontramos en un parque, un lugar donde solíamos ir cuando queríamos hablar tranquilamente. El aire fresco ayudaba a despejar la mente, pero también hacía que todo pareciera más serio, más definitivo. He pensado mucho sobre todo esto, comencé. Mi voz temblaba ligeramente. Y creo que entiendo por qué me duele tanto. No es solo por lo que hiciste o no hiciste con Miguel. Es porque siento que hay una parte de ti que no compartiste conmigo. Como si no me hubieras dejado entrar por completo en tu vida. Ella me escuchaba en silencio, asintiendo con los ojos brillantes. Sé que no puedo cambiar lo que pasó, respondió con suavidad. Pero te prometo que no fue por falta de amor o de confianza. Simplemente no quería que te sintieras inseguro por algo que ya no significa nada para mí. Te amo, y lo que quiero es construir un futuro contigo, no aferrarme al pasado. Sus palabras eran sinceras, pero la herida aún estaba ahí. Sabía que la única forma de sanar era decidir si realmente podía seguir adelante sin dejar que esto nos definiera. Le expliqué que, aunque me dolía lo que había pasado, lo que más me afectaba era la falta de comunicación. Le dije que necesitaba tiempo para reconstruir la confianza, para sentirme seguro nuevamente en nuestra relación. Ella lo entendió y me prometió que no habría más secretos entre nosotros, que se esforzaría por ser más abierta, incluso cuando las cosas fueran difíciles de decir. El proceso de sanar tomó tiempo. No fue algo inmediato ni fácil. Hubo días en los que las dudas regresaban y noches en las que volvía a pensar en lo que había descubierto. Pero, poco a poco, empezamos a reconstruir lo que habíamos perdido. Hablamos más profundamente, compartimos miedos e inseguridades que antes no habíamos expresado. Aprendimos a confiar el uno en el otro de una manera nueva, más honesta. Al final, lo que parecía una traición insuperable se convirtió en una oportunidad para fortalecer nuestra relación. Entendí que el amor no siempre es perfecto y que, a veces, las heridas más dolorosas pueden ser las que nos enseñan a amar de manera más profunda y auténtica. Habíamos salido adelante, pero con una promesa renovada. Nunca más guardaríamos secretos, por pequeños que fueran, porque entendimos que en la transparencia se construye la verdadera confianza.